palabra es para mí un manantial de vida. En esta próxima clase vamos a ver el principado del temor. Como hemos estado estudiando los 6 principados reconocidos por el Ministerio de Manantial, en otras clases hemos visto la incredulidad, lo oculto, el rechazo, celos y envidia, amargura, pero ahorita vamos a tocar el principado de temor. Es el principado que muchos dicen, ay, ¿cómo puede ser un pecado? ¿Cómo puede ser un espíritu malo? ¿El temor es una parte tan natural de la vida? ¿Cómo no voy a tener miedo de algo? Veremos lo que dice la palabra de Dios acerca del temor. Según la definición del diccionario, temor es la emoción de estar asustado, un sentimiento de peligro, estar nervioso o ansioso. Hay algunos sinónimos que escuchamos y no, la mente no va al principado de temor, pero estos sinónimos sí representan al temor como estresado, aprensión, espanto, alarma, pavor, pánico. El miedo puede ser un mensaje de advertencia. Las escrituras nos enseñan que debemos temerle a Dios. Esto no quiere decir que le debemos tener miedo. El miedo puede advertirnos de un peligro para que podamos protegernos. Este es el miedo bueno. Si nos paramos al lado de un precipicio, nos advierte que debemos tener cuidado. La definición de Dios de temor es la palabra en el griego delos, que significa temer a Dios o tener reverencia, tener un amor que le honra, le respeta, que resulta en una obediencia. Tener temor es no tener fe. El temor es lo opuesto a la fe. Este tipo de temor sí es pecado. ¿Saben que en la Biblia dice 365 veces no temer? Eso nos da una vez para cada día del año. El temor trabaja para el reino de Satanás. ¿Y quién quiere apoyar al reino de Satanás? Se encuentra esto en 2 de Timoteo 1:7. Dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. En la Biblia judía completa, me encanta cómo expresa el mismo versículo. Dios no nos dio un espíritu que produce temor, sino poder, amor y autodisciplina. Si existe el temor, entonces, ¿de cuál espíritu vino? En el versículo, las palabras dominio propio o autodisciplina significa que el espíritu de la persona, ¿recuerdan? En la primera clase vimos en qué es el pecado, que tenemos 3 partes. Somos un espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Autodisciplina habla acerca de nuestro espíritu que tiene el control, no el alma, no las emociones. Cuando una persona está controlada por sus emociones, vemos que esa persona no es muy estable. De hecho, en Proverbios 25-28 explica muy bien qué pasa con esa persona que tiene sus emociones controlando a su vida. Este versículo dice, una persona sin dominio propio es como una ciudad con
las murallas destruidas. Eso habla acerca de no hay una protección alrededor de la ciudad. Satanás entonces no tiene ningún impedimento para entrar y hacer su especialidad que está mencionada en Juan 10:10, que Él viene para robar, matar y destruir. Las cosas que más tememos son las que sucederán por el temor, según Job 3:25, que dice, pues lo que temo viene sobre mí y lo que me aterroriza me sucede. Este versículo me dice, yo debo tener cuidado a lo que yo permito a temer o los temores que yo permito entrar en mi vida, porque existe la posibilidad que puedan ser como profecías que me van a suceder. El temor consiste en cosas no esperadas. Imaginamos cosas que no existen o son reales. 2, pensamos que lo peor nos sucederá a nosotros. En otras clases, hablando de estos principados, hemos hablado de las entradas, cómo ellos tienen el derecho legal de entrar y tomar territorio en nuestras vidas. ¿Cómo entra ahora el temor en nuestras vidas? Satanás nos atormenta con temores que entran a través de lo que vemos y lo que oímos. Los ojos y los oídos son puertas al alma y debemos tomar mucho cuidado en lo que permitimos pasar delante de los ojos y entrar a los oídos. Por ejemplo, un programa de televisión como una que es de la moda, Stranger Things, o una película de Annabelle, o un juego de video, o programas como Chicos Perdidos. Aún debemos tener cuidado por las malas noticias. No debemos permitir a las noticias causarnos temor o permitir a las noticias robarnos la fe que Dios nos va a cuidar. No importa lo que está pasando en el mundo, mayor es nuestro Señor que está causando cosas o problemas en el mundo, ¿no es cierto? Otro punto interesante de entrada del temor es cuando un bebé está en el vientre de su mamá. Porque cuando la madre sufre temor durante el embarazo, ¿qué pasa? 38 hormonas y 1,400 químicos bañan a ese bebé con temor. Los temores de madres embarazadas pueden ser transferidos a sus bebés en el vientre. ¿Han escuchado a alguien diciendo, ay, yo tengo un favor de gatos igual a mi mamá? Ok, ¿cómo heredaron ese temor a los gatos? Ahora entendemos. Cuando ese bebé estaba en el hornito y el mamá vio a un gato o a otra cosa que le dio temor, ese bebé estuvo bañado con esos químicos y resultó que nació teniendo ese temor. En mis clases de capacitación con el Ministerio de Wellspring, Alaska, o Manantial de Vida, Alaska, una de nuestras maestras compartió un testimonio. La señora D nos platicó lo que ella llama la historia de la cobija eléctrica. Sucedió cuando se iba a casar su hijo. Ella quiso regalarle a él y su nueva esposa un regalo que sería útil para ellos. Y ella pensó, bueno, van a estar viviendo en un área
en el norte de los Estados Unidos donde hace mucho frío. Entonces sería bueno que ellos tuvieran su cobija eléctrica. Y ella mencionó su idea al hijo. Y él dijo, oh, no, mamá. No, yo tengo un pavor a las cobijas eléctricas. Y ella recordó que cuando ella estuvo embarazada con ese hijo, una noche, mientras que el esposo estuvo fuera de la casa en su trabajo, ella se acostó, se tapó con la cobija eléctrica y hubo un cortocircuito. No era una gran cosa, salió un poquito de humo nada más, pero le asustó un poquito, pero ella la desconectó y ya. Pero esa experiencia había marcado a su hijo y toda su vida había tenido miedo de las cobijas eléctricas. Cuando no confiamos en Dios, ¿qué pasa? Nos enfermamos, no por Dios, pero por abrir una puerta al enemigo a través del miedo. Veamos algunos resultados del temor. Tal vez ustedes van a reconocer problemas físicos que tal vez tuvieron su inicio en algún temor. Ansiedad y desórdenes de estrés, resultados del temor. El exceso de adrenalina y cortisol debilitan el sistema inmunológico. Experimentar emociones negativas, y hemos hablado de emociones negativas que son realmente la naturaleza de Satanás. Que si uno experimenta por lo menos 6 minutos de emociones negativas, temor, enojo, odio, nada más 6 minutos, esa persona está afectada por 21 horas. Entonces, durante esas 21 horas, el sistema inmunológico está apagado y no nos está protegiendo de gérmenes o de algún virus. Es muy importante no permitir tener temor en nuestra vida porque nos prepara para recibir alguna bacteria, germen o virus. Otros resultados del temor, el asma. Las alergias son causadas por el temor, ansiedad y estrés. Las alergias son el resultado del colapso del sistema inmune. Alguien puede decir, pero Judy, yo nací siendo un bebé asmático. Yo nací con alergias. Ya hemos visto cómo los temores de la madre afectan al bebé en el vientre. Los libros de medicina incluyen una lista de más de 40 enfermedades que son el resultado de ansiedad, estrés o, en otras palabras, el temor. Para enfatizar el impacto del temor al cuerpo humano, diré que está científicamente comprobado que el temor provoca un hoyo negro dentro de la mente. También está clínicamente comprobado que cuando hacemos lo que Pablo nos instruye a hacer en Romanos 12, de renovar nuestras mentes, cambiar nuestra manera de pensar, de arrepentirnos, perdonar, elegir no tener temor. Entonces, esos hoyos desaparecen dentro de 4 días por completo. El temor bueno o alerta es ese mensaje de advertencia para nuestra protección. Es una respuesta natural. Pero si constantemente vivimos en un estado de temor, entonces
esa se llama una reacción de pelea, es pelea o escapa. En esta diapositiva podemos ver cuando más adrenalina está suelta a nuestro cuerpo y luego cortisol con más cantidades de estos químicos, el cuerpo entra en lo que llamamos zona roja. Fuimos hechos vivir en paz. ¿Qué es la emoción del reino de Dios? Él es un Dios de paz y en su reino hay paz. Fuimos hechos vivir con las emociones del reino de Dios. Viviendo en esa paz que se llama homeostasis, un estado de buena salud, un estado de paz con Dios, paz con otros. Fuimos hechos vivir ahí. Y en su palabra Dios nos ha enseñado, nos ha compartido cómo podemos regresar a ese lugar, ese estado de paz cuando estamos ofendidos por alguien. Ya hemos visto la clase acerca del perdón, que cuando estamos ofendidos por alguien, esa situación nos roba la paz. El cuerpo interpreta la situación como hay una amenaza, hay un león en el patio que me va a comer. Y entonces el cuerpo suelta adrenalina, que es un químico increíble, nos da una fuerza súper como de Superman para escaparnos de esa situación que está amenazando a nuestra paz. Hemos escuchado de casos cuando una abuelita ha podido levantar un carro para que su nieto pudiera salir de abajo de ese carro que le había caído sobre él. Entonces, es excelente ese químico. Si necesitamos tener el efecto por más tiempo para que podamos escapar o pelear por más tiempo, entonces el cuerpo suelta el cortisol. Y el cortisol mantiene el efecto de la adrenalina o esa capacidad extra para pelear o escapar de la situación amenazante. Estos químicos son excelentes. Dios hizo el cuerpo en una manera maravillosa, pero solamente cuando estos químicos están en cantidades pequeñas. Cuando uno vive una vida en la zona roja, cuando siempre el cuerpo está interpretando peleas familiares, discusiones, situaciones difíciles y la persona no vive en paz y el cuerpo está soltando químicos para ayudar al cuerpo a recuperar la paz. En esas cantidades grandes ocurren enfermedades. Fuimos hechos vivir en la paz o en homeostasis, no en la zona roja. El problema es que muchas personas viven ahí, en la zona roja, que es un estado constante de pelea o escapa, porque piensan que algo mal les va a suceder. ¿Y tú vives en ese estado? Espero que no, porque nuestro cuerpo no fue diseñado
para vivir en esa zona roja. Vamos a ver algunos temores que nos atormentan. Hay más de 200 temores que el Ministerio de Manantial ha reconocido, y en el libro de Fundamentos Bíblicos presenta la lista de esos 200. Pero vamos a ver algunos. Veremos si ustedes reconocen algunos temores en la lista que están en su vida. Por ejemplo, al estar solo, al cambio, temor a la sangre, a conducir. Esto puede suceder después de un accidente automovilístico. Una persona puede tener un temor de subir otra vez al carro y conducir. Temor a fallar, temor a los padres. Yo siendo una niña quien nació con alergias y también por varias situaciones, yo veía a mi papá más como un oso y yo tenía temor de mi papá, aunque no me abusaba, no me golpeaba, pero por su tono de voz, él era como un oso. ¿Tienes el temor a la muerte o a algún virus? Tal vez temor a la crítica, al fracaso, al dolor. Tal vez temor a hablar en público o al rechazo. Temor a la responsabilidad, a la oscuridad. Aún podemos tener temor al futuro. ¿Qué me va a pasar? ¿Qué va a pasar en este mundo? Oh, no. Pero Dios tiene la respuesta para ese temor. Se encuentra en 1 de Juan 4:18. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, echa fuera ese espíritu de temor que Dios no nos dio, porque el temor lleva en sí castigo, tormenta, y hemos visto cómo el temor nos lleva a tener enfermedades. Dios nos ama con un amor perfecto. Hay una mentira de Satanás que él ha convencido a la mayoría, creo, sobre la faz de esta tierra, que Dios no es un buen Dios, que Dios no es bueno. Pero la verdad es, Dios es bueno. Y le juzgamos mal a Dios por cosas que Satanás ha hecho. Ese buen Dios nos ama con un amor perfecto y su amor echa fuera todo temor y tormentas. Pero por tener temor, estamos rechazando su amor. Recuerden esa frase, piensa en lo que estás pensando. Cuando vivimos con pensamientos inquietantes y emociones que producen ansiedad, la raíz es temor. Les pregunto, ¿conoces gente que siempre está preocupada o temerosa? Tal vez tú eres una de esas personas. ¿Has estado estresado y al final de una crisis te sientes como que pudieras dormir un día entero? Eso es un cuerpo debilitado por el temor. El estrés es temor. ¿Por qué la fe y temor están en el mismo rango? Es que la fe y el temor son iguales, ya que uno desplazará al otro. No podemos tener los dos, la fe y el temor, al mismo tiempo. ¿En dónde está tu enfoque? ¿Dónde está tu confianza? ¿En lo que dicen las noticias o en lo que dice la palabra de Dios? Hemos visto unos pocos
temores, pero es seguro que yo no mencioné todos los temores que ustedes tienen, pero ustedes pueden hacer una lista específica de los temores que te has dado, permitido en tu vida. Como hemos visto, la manera para tratar con el pecado es confesarlo y arrepentirnos. Es igual con los temores. Con cada temor debemos arrepentirnos y pedir a Dios que nos perdone por cada uno. No hacemos una bola de todos los temores y, Dios, ayúdame con los temores. Hemos visto más valor en orar uno por uno. Porque un temor es un pecado. Y un pecado abre una puerta a Satanás dándole entrada a la vida de alguien para hacer su especialidad, que es robar, matar y destruir. Yo no sé de ustedes, pero yo no quiero ni una puerta abierta. Entonces oramos por un temor específico, nos arrepentimos, invitamos al Espíritu Santo a revelarnos si hay más temores. Entonces yo les pido que hagamos eso. ¿Están de acuerdo conmigo de arrepentirnos, pedir a Dios por su perdón y ordenar a cada temor que se vaya en el nombre de Jesús? Oremos. En la clase sobre el tema y sobre el principado del temor, vimos que es pecado. Aunque tal vez nos cuesta aceptar esa verdad, temor no es fe, no es confiar en Dios, es pecado. Entonces hay que arrepentirnos. Vimos también que hay más de 200 tipos de temor. Tocamos algunos en la clase, pero tal vez no tocamos los temores que tú tienes en tu vida. En esta oración yo te invito a tomar uno de los temores y ponerlo en esta oración de arrepentimiento. Y veremos lo que hará el Espíritu Santo. Te invito a seguirme, repitiendo después de mí con los ojitos cerrados. Oremos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te pido perdón por permitir que vas a poner el temor específico entrada a mi vida. Me arrepiento por no confiar en ti en esta área de mi vida. Hoy decido perdonarme y liberarme de ponerme de acuerdo con, vas a decir el temor específico otra vez. Continuando, perdóname por escuchar al temor y recibirlo en mi vida. En el nombre de Jesús, cancelo todo el poder y autoridad de Satanás sobre mí y mis generaciones en este asunto, porque Dios me ha perdonado y yo me he perdonado también. Ordeno al principado de temor y todos sus espíritus atormentadores a salir ahora en el nombre
de Jesús. Espíritu Santo, por favor, ven y sana mi corazón. Devuélveme la paz y el gozo que el enemigo me ha robado, y háblame la verdad en esta situación. Amén. Amén. ¿Y qué pasó? ¿Sientes esa paz? Comunicándote que el asunto de ese temor está resuelto, el pecado ha sido confesado. ¿Tienes otros temores? Me imagino que sí. Entonces vas a estar orando la misma oración por cada uno de esos temores. Esta oración de arrepentimiento es tu primer paso hacia el bienestar, hacia la paz, recuperar la paz de Dios, hacia tu sanidad. Oh, Dios tiene muchas cosas increíbles para ti y vamos a continuar orando.